Buenos días. Eh, bueno, pues aquí estoy con ustedes. A la hora que me invitaron me dijeron, bueno, vamos a tratar los grandes hitos en la historia del PAN, que sí es importante, ustedes que pretenden ser consejeros nacionales, que luchemos por estos grandes hitos y no por los grandes hitos que terminamos siendo a veces en el PAN, ¿sí? De grandes hitos que son estos emblemas o en algunos casos, arquitectónicamente hablando, son estos espacios que modifican el entorno y nos dicen o nos explican cómo llegar a algún lugar, ¿sí? Quienes son de pueblos sabrán de aquellos hitos raros que se encontraba que decían, ¿cómo llego? No, pues mira, donde está el perro echado, das vuelta a la derecha, ¿no? Uno llega, por ejemplo, a Toluca y dice, bueno, ¿cómo voy hacia la Ciudad de México? Pues está aquel monumento, fuente o no sé qué es en Toluca. Entonces dice uno, bueno, pues aquí doy la vuelta o le doy la rodeo para poder llegar. Entonces, estos hitos en la historia del PAN, pues son los grandes momentos, los grandes personajes que le fueron dando esa realidad distinta a lo que ahora es Acción Nacional o a lo que pretende ser Acción Nacional en este día con día, ¿sí? Entonces, pues a ver cuál es cuál. Este es así. Principales estos, sí, es que este no lo conocía. Históricos del PAN. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero y para mí el más importante es lo que conocemos como el Comité Nacional Organizador, que es algo así como el gran desconocido dentro de la historia del PAN. ¿Y por qué el gran desconocido? Bueno, porque finalmente todos hablamos del 14 al 17 de septiembre de 1939, pero nadie habla, salud, de el 5 de marzo de ese mismo año de 1939. ¿Qué pasó el 5 de marzo de 1939? Bueno, se reúnen, hay quien dice que en la oficina del Banco de Londres y México de Don Manuel, en 16 de septiembre, no, en Isabel la Católica número 30. ¿Y quién se reúne ahí? Bueno, pues un grupo de personajes, en su mayoría originarios de la Ciudad de México, no porque de los demás estados o porque los estados de la República no fueran importantes los personajes o no fuera importante unirlos a este esfuerzo, sino porque, bueno, todo el trabajo se llevaba desde aquí, desde la Ciudad de México. Solo a uno lo traen, ahorita los vamos a ver, de Guadalajara para trabajar en este esfuerzo fundacional. Y este primer gran momento es fundamental para entender por qué Acción Nacional se fundó de esa manera. ¿Por qué Acción Nacional se funda, como una institución sólida, perfectamente armada y estructurada? ¿Quiénes fueron estos personajes? Bueno, en primera, todos sabemos quién es Manuel Gómez Morín, principal fundador del partido. Seguramente les hablarán de Manuel Gómez Morín, 1915 y todo lo demás, y si no les van a hablar, bueno, pues vayan a 1915. No se preocupen si no tienen el libro. En la Fundación Preciado, en la página de la Fundación Preciado, encuentran un PDF en donde está, no sé si en PDF, pero sí está en ISU, en esta plataforma, el 1915. Y ahí, bueno, entenderán un poco quién era Gómez Morín y por qué buscaba fundar un partido político. Segunda, don Roberto Cosío y Cosío. Don Roberto Cosío era uno de los profesores más reconocidos de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Era conocido como el Charro. Por un lado hay quien dice que le decían el Charro por mal hablado, por el otro lado es porque dicen que efectivamente era charro. Bueno, pues este hombre con esa fuerza obtenida desde la cátedra, y cuando hablo de cátedra
es el que se sienta frente a un grupo y enseña. ¿Sí? El dar cátedra no es simplemente llegar y hablar como yo estoy aquí el día de hoy. No, es enseñar, explicar, transmitir sabiduría. Siguiente, Cliserio Cardoso Aguiluz. Este personaje, nacido en Toluca, Estado de México, en 1908, es el hombre que suena muy poco dentro de la historia del PAN, muy, muy poco. Muchos lo conocemos porque está sentado en la mesa directiva de la fundación del partido. Ahí donde está don Manuel, medio agachado, que más a rato la veremos la fotografía, porque si la traigo. Cliserio Cardoso sale en esa fotografía. Este hombre es el que le da algo así como al PAN de esa primera hora una caja en donde coloca en un cuadriculado perfecto cada una de las acciones, cada uno de los trabajos, cada una de las funciones que ha de llevar a cabo cada persona en pos de la fundación del partido. Ese es Cliserio Cardoso. Algún día me comentaba Juan Manuel Gómez Morín que se le conocía como Cliserio Cardexo. Para los jóvenes tal vez, o los más jóvenes tal vez no suena, pero el clip es el que sostiene el papel para que no se pierdan. Y el Cardex es en donde colocábamos o donde colocaban la documentación para que ningún papel se perdiera. Todo estaba en el perfecto estado, en el perfecto lugar para encontrar la información y ver las cosas. Ese era Cliserio Cardoso. Siguiente, Manuel Ulloa Ortiz. Don Manuel, licenciado Manuel Ulloa es uno de los especialistas más importantes en la historia de México con respecto a educación. Digo, ahora que lo traemos un poco para allá y para acá con esta famosa ley, nueva ley educativa en este país, bueno, pues Manuel Ulloa fue uno de los hombres que más trabajó intelectualmente hablando el tema de la educación en México. Luis de Garay, abogado, muy, muy, muy importante, también dentro de la universidad, ¿sí? Muy joven, era de los más jóvenes del grupo. Francisco Fernández Cueto, poco se sabe de él, pero porque se retira muy pronto del partido, también abogado universitario, cercano evidentemente a Manuel Gómez Morín. José Castillo Miranda, honestamente conozco demasiado poco de él como para poder expresar algo adicional. Ernesto Robles León es el único que llega de fuera de la Ciudad de México. Él vivía en Guadalajara, su familia es jalisciense, y Robles León era un hombre muy vinculado a la organización empresarial, ¿sí? Él llega a la Ciudad de México y comienza a trabajar en una importadora, por cierto, a donde lleva a Cliserio Cardoso. Después de la importadora se va a Euskadi, en donde permanece muy corto tiempo, también se lleva a Cliserio con él, Cliserio se queda en Euskadi y él se va a Bacardí. Y entonces es uno de los personajes pues un poco importante, fue director de Bacardí México durante muchísimos años y bueno, él llega de Guadalajara a la Ciudad de México para formar parte de este comité organizador. Y no solo eso, sino que es finalmente el primer presidente de la oficina del Distrito Federal, que no era comité en el Distrito Federal, en aquel entonces, ahora Ciudad de México, ese era Ernesto Robles León. Juan Landerreche, bueno, pues un abogado un poco vinculado a Manuel Gómez Morín, pues terminó siendo su yerno, especializado en temas también de tipo económico, no sé más o menos cómo explicar una parte de ello. Luego, Daniel Curbereña, filósofo del derecho, uno de los grandes profesores en la universidad, fue junto con Rafael Preciado Hernández, parte del Seminario de Filosofía del Derecho. Quien sea abogado aquí sabrá de lo que le estoy hablando. Es una
es una de las materias más complejas, creo yo, pero más importantes para el estudio del derecho. Y don Daniel Curibreña, bueno, pues era compañero y amigo de don Rafael Preciado Hernández. Incluso vivían a un par de cuadras, si no es que menos, acá en la San Miguel Chapultepec, creo que era donde vivían ellos. ¿Quién sigue? José Paroma Castro, también abogado, tampoco tengo mayor información en este momento. Bernardo Ponce, abogado dedicado mucho a el periodismo, una pluma extraordinaria, pero con un pequeño gran defecto. Era demasiado extremista, jacobino, ¿sí? Muy vinculado a ideas que terminan por fracturar la relación existente, por ejemplo, entre el PAN y los sinarquistas y toda esta ala ultraconservadora, no me gusta llamarle de ultraderecha porque nunca he entendido lo que es ultraderechas, ultraizquierdas, ultracentros, ultra no sé qué. Pero él era un hombre demasiado jacobino. Incluso empieza a distanciarse del partido cuando no se le da la dirección de la nueva revista que iba a tener el PAN, que fue La Nación. ¿Y por qué? Pues porque necesitaban a alguien que no tuviera unas ideas tan extremas y evidentemente Bernardo Ponce pues, no funcionaba para estas menesteres, pero bueno, en este momento Bernardo Ponce es de los que viajan mucho a los diferentes estados para empezar a contactar a la gente. No era tan sencillo como hace algunos años ya tomar el teléfono y hablar, porque una llamada telefónica era extremadamente cara, era muy caro. Digo, si ahora pensamos en un telegrama, por ejemplo, pues ¿para qué? ¿No? O sea, realmente no hay necesidad de utilizar un telegrama. Pues tenemos todas las redes sociales, medios de comunicación y todo lo demás, que bueno, pues en aquel entonces pues no existían. Entonces, evidentemente, pues él viajaba o viajó mucho a los estados. Carlos Ramírez Cetina, abogado, un abogado sumamente aguerrido, dicen quienes lo conocieron, que llegó un momento en que de plano lo hicieron notario para evitar que tuviera problemas adicionales por esta enjundia con la que se presentaba para defender sus casos. Entonces dijeron, no, vete de notario y nos evitamos de problemas, porque era una época en que, bueno, como ahora, el que estaba en contra de, pues le pasan cosas raras, ¿no? Digo, por poner ejemplos, pues para qué hablamos de Puebla y para qué hablamos de Morelos, bueno, pues ese era Carlos Ramírez Cetina. Enrique Loaesa, un especialista en temas aeronáuticos. Ustedes pueden ir al aeropuerto de la Ciudad de México y se encontrarán un busto con la imagen de Enrique Loaesa. Suena a Soledad y Guadalupe Loaesa, bueno, pues es su papá, ¿no? Este es Enrique Loaesa. Luego, Enrique del Amor y Palomar, probablemente el arquitecto mexicano más importante de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Él proyecta y construye múltiples edificios emblemáticos, en muchos casos que se han transformado en hitos, como por ejemplo La Purísima en Monterrey, por el que le dan el Premio Nacional de Arquitectura. Armando Chávez Camacho fue el último que murió, el penúltimo fue Clicerio Cardoso, que murió en el 2001. Armando Chávez Camacho tiene unos 3 años que murió, pues no era tan grande, nada más tenía como 103 años. Entonces, bueno, pues se nos adelantó muy rápido, ¿sí? Armando Chávez Camacho fue un extraordinario periodista que se retira del PAN, no por estar en contra de las ideas del PAN, por el contrario, él se retira del PAN porque como periodista no podía tener un vínculo con un partido político, porque afectaba su trabajo y afectaba al propio partido. Entonces, él decide
retirarse del partido, pero en función de estas posibles afectaciones que pueden existir entre uno y otro, ¿no? Juan Sánchez Navarro, tuve la fortuna de algún día platicar con Juan Sánchez Navarro, y Juan Sánchez Navarro decía, no, es que yo nunca tuve credencial del PAN, yo apoyé y todo. Bueno, pues cuando encontré yo la lista del Comité Nacional Organizador, dije, híjole, pues creo que sí formó parte de. Y bueno, es bien importante porque era un hombre igual que lograba, por medio de su trabajo, ordenar cada una de las cosas que estaban a su alrededor. Digo, ¿qué puedo decir? Juan Sánchez Navarro lo pueden encontrar por todos lados. No es como Clicerio Cardoso, que si se encuentran será alguna referencia por ahí perdida. No, de Juan Sánchez Navarro se ha escrito muchísimo, ¿sí? Virgilio M. Galindo, el más oscuro de todos, creo que fue notario, ¿sí? Él llega, participa en la fundación y desaparece del mapa. Pero bueno, pues aquí ustedes pueden ver cómo era Virgilio M. Galindo. Hasta ahí lo que puedo yo decir de él. Con esto termina, bueno, el Comité Nacional Organizador. Su trabajo, el trabajo del Comité Organizador termina el día 14 de septiembre de 1939. ¿Por qué el 14? Bueno, porque pues eran el Comité Organizador. El 14 de septiembre el partido comienza su fundación. Comienza la Asamblea Constitutiva, que fue del 14 al 17 de septiembre, como todos sabemos. Por ahí hay algún manual que se van a encontrar que dice, creo que 15 y 16 de septiembre, una cosa, no le hagan caso, es 14 al 17 de septiembre. Porque el 14 comienza la discusión hablando de principios de doctrina. ¿Qué era lo que tenía que hacer Acción Nacional? Primeramente, afianzar la doctrina, afianzar el pensamiento. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Creo que el día de hoy de repente se habla de que hay que volver al origen. No, no hay que volver a ningún lado. No, eso es lo que yo pienso. No tenemos que volver a ningún lado. Y lo dije, creo, por aquí alguno de los que están aquí o de alguna de las que están aquí, estuvo en el Estado de México el día que nos invitaron a un evento muy bonito, que estuvo Maggie, estuvo Juan José Rodríguez Prats, y bueno, pues he de disculparme con Maggie porque no estuve de acuerdo con lo que digo Maggie. Pero yo les decía, no tenemos que volver a ningún lado. Cuando yo llegué al evento, a uno de los primeros personajes que me encontré fue a Víctor Guerrero. Muchos lo deben de conocer. Tiene muchos años siendo consejero vitalicio desde que se estableció lo de consejeros vitalicios, ya es consejero vitalicio. Y él bajo el brazo traía un libro, cosa que también ya es muy rara, porque estamos pegados al teléfono todo el día, ¿no? Un libro. ¿Qué libro traía? Las Memorias del PAN. Ah, caray. ¿Y para qué me sirven las Memorias del PAN? Pues no, es para no querer regresar, sino para ponerte a leer y comprender quién eres. Yo no me tengo que regresar al kinder, allá a Los Patos en Morelia, para saber que aprendí bolitas y palitos 2. Yo lo traigo, yo lo sé, porque ahí estuve. Seguramente se me olvidó al paso de los años. ¿Qué tengo que hacer? Abrir el libro y entonces decir, ah, aquí está. Eso es la fundación del PAN. Aquí estamos. ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos? Y eso precisamente es lo que ocurre en este momento. Como les decía, ahí está Gómez Morín y este señor es Clicerio Cardoso. Por eso les decía, casi nadie lo conoce. Casi nadie sabe quién es. ¿Sí? Pero aquí está Clicerio Cardoso, Enrique Loaesa, Don Manuel, Roberto Cosío y Cosío, Francisco Fernández Cueto y Trinidad García. Curiosamente, que no fue miembro del comité organizador. ¿Sí? Luego, esta, bueno, es la imagen del periódico del 15 de septiembre de 1939, en donde habla del mensaje de Gómez Morín el día de la fundación del PAN. Curiosamente, esta imagen que está aquí es una de las más importantes para entender el siglo XX, que es la invasión de Polonia por parte de los nazis. ¿Sí? Como que hay dos momentos
ahora que traen mucho en que si estás en contra de el señor que despacha en Palacio Nacional, eres nazi. Bueno, pues habremos de ver un poco la historia para entender por qué yo no puedo ser. ¿Cómo? Cuando salió el Fisgón con su vacilada esta del origen nazi del PAN, lo que más sentí al decirle a la periodista, al responderle, le dije, mira, ¿tú crees que si el Partido Acción Nacional fuera nazi, me tendrían a mí en su archivo? Digo, nada más verme el color. Digo, ya en Twitter alguien me contestó, espero, ni modo se está transmitiendo, pero alguien me contestó, español, barbado y pendejo. Dije yo, bueno, mira, lo de español, pues que por mi bisabuelo. Lo de barbado, bueno, pues ni cómo negarlo. Pero lo otro, bueno, pues habrá que demostrar que no. ¿Sí? Entonces, bueno, pues a esos que nos dicen en un momento dado españoles, bueno, pues lo nazi pues no nos viene por ningún lado. ¿Sí? Entonces, no nos perdamos en ese tipo de cosas. Seguimos. El PAN, esto es bien importante, se funda como escuela ciudadana, definiendo a la democracia como cultura y sistema de gobierno. ¿Por qué es tan importante? Ahora hablamos de democracia y es bien simple y es bien sencillo. Incluso también en la página de la Fundación se van a encontrar un librito muy bonito que se llama Democracia, escrito por Rafael Preciado Hernández y perdido durante más de 50 años en su archivo personal y que pudimos rescatar, en 2008, cuando se cumplieron los 100 años de su nacimiento, en donde Rafael Preciado Hernández nos habla de qué es esto, democracia. Insisto, hoy lo vemos muy fácil. Pues claro, democracia es voy, participo, estoy. Sí, pero de repente no queremos entender la democracia como es, que se llama participación, que se llama conocimiento, que se llama muchas otras cosas. Legitimación, vinculación. Y cuando perdemos decimos, no, es que estuvo mal, no. La democracia es para perder y ganar. Un día Esperanza Morelos me contaba una anécdota de por ahí de los 80s más o menos, en que bueno, todavía estaban los grandes, los viejos, el doctor Morelos, su papá, Luis Calderón Vega, Miguel Estrada, y estaban los viejos platicando muy, muy alegres después de haber terminado una elección, en donde nos habían borrado, nos habían barrido, nos habían eliminado del mapa. Y ellos estaban muy contentos platicando, entonces ella los increpa y les dice, oigan, que no se dan cuenta de lo que acaba de pasar. Nos borraron del mapa. Y ellos lo primero que le contestaron fue, mija, no has entendido lo que es la democracia. Logramos que la gente participara. Pero esto lo dijeron 40 años después de la fundación del PAN. Casi 50 años después de la fundación del PAN. Entonces, cuando se funda el PAN, hablar de cultura democrática era muy difícil. Se plantean las tres dimensiones en que debe asumirse la lucha dentro de Acción Nacional. Primera, una filosofía política que encauzara un proyecto de nación. En segunda, una estructura organizada que coordinara los esfuerzos cívicos. Y en tercera, una lucha electoral que fuera abriendo paso a la democracia. Ir a la lucha electoral no es simplemente por ganar un puesto, es por lograr la consolidación de un pensamiento democrático en la acción. Por eso el nombre de Acción Nacional es ese, porque es el trabajo por la nación, es trabajo por México. Así nace el PAN. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se registraban? A este señor tal vez no lo conozcan, pero les platico. Aquí dice doctor Fernando Caranza, vivía en Las Flores número 16 en San Ángel. Don Fernando Caranza, pues nada más fue el rector que siguió a Manuel Gómez Morín en la Universidad Nacional. Es el que consolida esta autonomía real lograda por Gómez Morín como rector de la universidad. Ese es Fernando Caranza. Y bueno, pues aquí ustedes lo pueden ver a él y aquí está la hoja de su registro. ¿Sí? Él se registra el día 12 de diciembre de 1939. Aunque es fundador,
Ahora de repente nos peleamos porque, ay, es que me quitaron 3 meses en el registro. La verdad es que no les importaba. A mí un día me alegaron y me dijeron, es que Calderón Vega no es fundador del PAN. Les digo, bueno, pues es que Calderón Vega pues es más fundador que muchos otros. Y sí, su registro es de abril de 1940. Pero porque fue el día que llegó a la oficina a decir, bueno, ya regístrame pues. ¿No? Entonces, para quienes somos católicos, pues no me van a decir, es que tú no eres católico, sino hasta que te bautizaron. Bueno, es un decir. Sino como mi sobrina que andaba corriendo por todo el templo el día que la bautizaron, porque ya tenía como 2 años, ¿no? Pero bueno, es identidad que surge de una relación. Y como Calderón, hubo muchísimos otros que tardaron en registrarse dentro del librito que tiene los registros de los panistas, que por cierto, afortunadamente hay una copia, pero está perdido el libro original, ¿no? Ahorita que decía Maggie que yo, bueno, trabajé casi 15 años cuidando como cancerbero el archivo del partido. Desgraciadamente se lo robaron antes de que yo llegara, entonces, bueno, pues ese libro sigue perdido y seguirá perdido seguramente mucho tiempo. Aunque bueno, yo les puedo decir que sé en dónde está, pero pues no puedo ir y decir, ya regrésamelo, pues ni modo. Así es esto. Ok, entonces, ¿dónde está? Está en la Ciudad de México, con eso quédense. Sí, no, porque si no van a decir que ando balconeando gente y pues no. Seguramente nadie de aquí lo conoce, entonces no hay problema. Ahora, vamos hacia adelante. Bueno, así se registraban en el partido. O sea, no era una situación de decir, ay, aquí estoy yo, pero pónmele Juan N para que no haya problema. Ya yo vengo. No, no, no. Nombre y apellido, lugar de donde vivía, lugar de trabajo, ocupación, todo estaba registrado ahí. Luego, después de que se funda el partido, el primer gran momento, para mí el primer gran momento, es, ¿alguien es de Querétaro aquí? Nadie viene de Querétaro ahora, ¿verdad? Bueno, en marzo de 1940, recientemente fundado el partido, llegan a un evento a la capital queretana, un grupo de panistas. Entre ellos, don Manuel Herrera y Lazo, que es este señor que está aquí, este es Simeón Zúñiga, él era ferrocarrilero, y varios más, creo que este es Castillo Miranda, no, este es Fernández Cueto, perdón, y los detienen y los meten a la cárcel por un delito que sería bueno que después se pongan a estudiar, quienes son abogados con más razón, que se llamaba el delito de disolución social, que estamos a nada de regresar a él, disolución social. ¿Qué es el delito de disolución social? ¿Algún buen abogado que me explique qué es el delito de disolución social? ¿Nadie? No, gracias. Es, en esencia, pensar diferente. Porque el delito de disolución social no es romper, no es quemar, no es tirar, no. Es si yo armo un mitin en la plaza pública y oso hablar en contra del personero del pueblo, estoy cometiendo el delito de disolución social, porque estoy asusando al pueblo en contra del líder. Decía don Miguel Estrada Iturbide, hasta donde yo sé, con el pensamiento no se delinque. No se comete un delito con el pensamiento. Y entonces a ellos, a este grupo de panistas, los meten a la cárcel en Querétaro por cometer el delito de disolución social. Que, repito, no estamos lejos de volver a eso. Y esto es muy peligroso. Exactamente, hay presunción de acto de corrupción, pero exactamente.
Exacto. Exactamente. Sí, claro, o sea, ese delito que, bueno, bien lo dice el maestro Pérez Cuevas, está volviendo ya. Porque cuando yo digo que el otro está cometiendo el delito, el otro no me puede refutar porque yo le estoy demostrando, entrecomillado, evidentemente, que él cometió un delito, ¿no? Y en especial, don Manuel R. Lazo escribe incluso un documento muy extenso demostrando el por qué no estaban o no habían cometido dicho delito y por qué había sido un crimen haberlos encarcelado en Querétaro. Y bueno, por eso le coloqué esta famosa frase: esto no es lucha de un día, sino brega de eternidad, que se le adjudica a veces a don Manuel, pero que realmente es una frase de un tabasqueño, algo bueno salió de Tabasco, don Chema Gurría Urgel, en el famoso corrido de Tampico, en donde entre estos versos que él escribía, era un poeta muy importante, o fue un poeta muy importante, él decía esto, porque esto no es brega de un día, no es lucha de un día, perdón, sino brega de eternidad. José María Gurría Urgel. 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 O Urgel porque viene una U en medio. Urgel. Urgel. Algo, no, tocayo, estoy hablando de buenos de Tabasco. Es que allá está Gerardo Priego y digo, no, yo estoy hablando de los buenos tabasqueños. Ok, bueno, continuamos. Bueno, aquí viene un documento que yo le envié a una querida amiga que por cierto por aquí anda, cuando estábamos en este problema de que el himno de quién es y por qué es. Este himno que compuso este señor que está aquí, que no lo voy a criticar por feo, porque luego me critica mi amiga, muy querida, que qué bueno que te parece a tu mamá. De veras. Es que está aquí Lupita Chapela, perdón. Este himno, compuesto, escrito por don Gonzalo Chapela y Blanco, otro michoacano. Sí, pues si faltaban michoacanos, otro michoacano. Se lo entrega a don Manuel Gómez Morín. Esto habla de varias cuestiones importantes. En el PAN nunca se han hecho las cosas porque yo quiero y porque así me gustó. Se consulta, se pregunta, ¿sí? No como la consulta de Dos Bocas, no. Se consulta realmente, se pregunta qué podemos hacer para que esto sea mejor, para que quede mejor. Y bueno, pues don Manuel hizo sus correcciones que le gustaron a el himno que todos conocemos, que todos hemos cantado más de alguna vez, yo espero, y que bueno, aquí está, esta es letra de Manuel Gómez Morín. Hace unos días me decían que por qué no habíamos de cambiar lo de la varonil resolución. Les digo, bueno, ¿qué les parece si nos podemos a discutir cosas más importantes? ¿Me van a decir machista? No. Les dejo de tarea, sobre todo mujeres que dicen que sí, que se van al diccionario y busquen varón. Y luego váyanse al rengloncito de abajo y se van a encontrar varona. ¿Por qué? Porque varonil significa empuje, fuerza, dedicación, entrega. Eso es varonil. Hombre o mujer. ¿Sí? Porque ahora ya no puedo llegar y decir el hombre. Tengo que decir la mujer. No, el hombre es genérico. Somos todos. La lengua española es tan bonita que no nos tenemos que hacer bolas en esas cosas. ¿Por qué? Porque de repente cuando empezamos a hablar de esta equidad, y perdonen que yo así lo diga, terminamos discriminando a la mujer, porque le tengo que tener todo a la mano. Ayer me decía, no, es que hay que preocuparse, pues cómo hacer regalos tan caros el Día de la Madre, porque mejor hay que dedicarlos para el Día del Padre, ¿no? Ahora vamos a tener que hacer el Instituto Nacional del Hombre, ¿no?
Porque la equidad, entonces, no, todos somos importantes, todos somos fundamentales. Me van a decir, oye, pero no has metido ninguna mujer ahorita. Pues no, porque jurídicamente hablando las mujeres no existían. Y entonces el PAN se funda con una bola de abogados que dicen, lo que necesitamos es que jurídicamente sea perfecto. Y si yo pongo a un grupo importante de mujeres, que sí las hubo en la fundación, sí las hubo, sí participaron, sí hablaron, por supuesto. No tenía caso meter a las mujeres, porque en el momento de las firmas iban a decir, esta no vale, 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 esta no vale. ¿Por qué? Porque son mujeres. Las mujeres servían, y perdone la expresión, pero para el día en que iban a registrar al hijo, pero porque el taleguán estaba en la cantina o era muy importante y estaba trabajando, pero había que registrarlo. Entonces ahí sí valía la firma de la mujer. Y busquen los registros. Yo la verdad tengo 15 años de mi vida revisando registros y las mujeres aparecen muy seguido. ¿Sí? Pero porque pues era donde funcionaba y donde pues, para evitar mayor problema. Pero legalmente hablando no existían. Estamos en el país del no existes. Porque hasta 1992 las iglesias existieron en México. Por ejemplo. Antes del 92 no existen las iglesias. Oye, pero el 98% de los mexicanos pertenecen a una iglesia, pero no existen. Sí, eso es exactamente lo mismo. Entonces, para no salirme del tema, yo creo que hay cosas mucho más importantes. Estamos frente a un gobierno que está regresando, yo ya no sé si a los 70s o un poquito más para atrás. Y estamos generando una división por temas como este. Me dicen, es que hay que cambiarlo, entonces hay que cambiar el himno nacional. Somos un país pacífico y el himno dice clarito, mexicanos a grito de guerra. Vamos a cambiarlo y vamos a poner mexicanos a grito de paz, ¿no? Y que ya no retiemble en su centro la tierra, Dios mío, porque aquí nos va del cocol. Sí, vamos a cambiarlo. Vamos a ver si con eso pues, empieza a tranquilizarse la tierra en esta, por lo menos en esta ciudad o en esta zona, ¿no? Entonces, bueno, esto fue adicional porque aparte de tener un estatuto, un reglamento, un cuerpo doctrinario, tenemos un himno que nos da identidad y tenemos un lema. ¿Sí? Es clarito, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Ese es nuestro lema. ¿Sí? Que muchas veces nos olvida y por eso perdemos. ¿Sí? Y por eso no repetimos gobiernos en los estados. Tenemos que preocuparnos más en eso que en muchas otras cosas. Adelante. El Poder Ejecutivo. Bueno, lo vamos a pasar un poquito rápido. Sí son un hito, porque evidentemente son estos momentos en los que participamos en elecciones desde 1952 hasta la fecha. Y bueno, cada uno de los personajes que han participado en estas elecciones son importantes. ¿Sí? Que si se fueron, que si se quedaron, que si están, que si no están, eso es lo de menos. En la historia no podemos empezar a discriminar a los personajes, a los hombres y las mujeres que han participado en la historia del partido. ¿Sí? De repente yo cuando llegué al partido, un día me encuentro con que habían varios espacios porque se veían los cuadritos así más claros en la sala del comité. Pues es que me habían quitado a Pablo Emilio y habían quitado a quién más quitaron en esa, creo que a Raúl lo quitaron. ¿A quién? Bueno, precisamente, exacto, me dicen a Manuel Espino. Pues sí, probablemente habrá quien piense, vamos a quitarlo. Híjole, Manuel Espino es parte tan importante de la historia que fue el presidente que refrendó la presidencia de la República. Sea bueno, sea malo. ¿Sí? Si a mí me lo preguntan, a ratos sí me pesa decirlo, me considero amigo de Manuel Espino. Ni modo. También tengo un amigo que defiende al PG todos los días. Ni modo. Pero no puedo decir que ya no es mi amigo. Porque eso no le da más o menos a esa persona. Perdonen la expresión, y ahorita que estoy con idiomas, el francés se me da a veces.
lo pendejo no se le quita con dejar de ser mi amigo. Entonces, pues ni modo, así de simple. Entonces, bueno, esta es la historia de las candidaturas presidenciales. El primero, pues don Efraín González Luna, al cual se le reconocen 285,555 votos, con un porcentaje del 7.82 en la elección del 6 de julio de 1952. Él tenía 53 años y creo que son 9, 10 meses, o entre 10 y 11 meses. Sí. Siguiente. Luis Héctor Álvarez. Votos reconocidos 705,000, porcentaje 9.42%. 6 de julio también en 1958 y él tenía 38 años al día de la elección. Es el más joven en la historia del PAN en ser candidato presidencial. Don Pepe González Torres llegó al 1,034,000 votos, representando el 10% de la votación el 5 de julio de 1964 y con 48 años al día de la elección. Si voy muy rápido, no hay problema, díganme. Y si hay alguna duda, por favor, pregunten. ¿Perdón? ¿Con don Pepe? Sí, ya la tiene aquí. Sí, se la voy a dejar a este muchacho, ¿cómo se llama? Armando, para que la tengan por cualquier cosa. Ok, entonces Efraín González Morfín, el candidato de la juventud, fue uno de esos golpes fuertes que se dieron electoralmente hablando. Alcanza casi los 2 millones de votos, con el 13.86%, el 5 de julio de 1970, y él tenía 41 años, muy joven también, no tanto como don Luis, pero bueno. 1982, después de que aquí hay un punto importante y me detengo tantito. No va a faltar quien me diga, oye, ¿y en el 76 qué pasó? ¿Qué creen? Nos dividimos. Nada más. Nos dividimos, nos peleamos, cada quien jaló para su lado. Había 2 candidatos. Hay una portada de La Nación muy empresa emblemática, donde hay un personaje que al parecer es Juan Manuel Gómez Morín, sentado en el piso, con las piernas en cruz y agarrándose la cabeza, y dice, sin candidato y con la boca amarga. Así dice la portada de La Nación. ¿Por qué? Porque necesitaba aproximadamente, creo que era el 80% de la elección. ¿Perdón? Es que por acá dijeron algo, bueno, era alrededor del 80%, mayoría calificada, absoluta. Y entonces, Pablo Emilio Madero, que era uno de los candidatos, llegaba al 70%. Y Rosas Magallón tenía el otro 30%. Y a la siguiente, bajaba Pablo Emilio al 68%, y el otro 32% se lo llevaba. Y así estuvieron en una primera convención en 1975, creo que fueron 4 rondas de votación. En la primera fueron 8, ok. En la segunda fueron 6. En la segunda, fueron 8 en 2 convenciones, sí. Fueron 4 y las otras 4. Cuando salen después de la segunda, que no se logra la mayoría para ninguno de los 2 candidatos, incluso hay golpes dentro de la asamblea. ¿Sí? El presidente tuvo que salir cubierto por algunos de los jóvenes, entre ellos Walter Westerly, entre ellos Aurelio González Alcocer, que ya no era tan joven. Tuvieron que salir protegiendo a González Hinojosa porque había un grupo muy violento, algunos incluso infiltrados por Gobernación en la asamblea para provocar más división aún de la que ya tenía el partido. Tenemos que recordar que
Efraín González Morfín había ganado la presidencia del partido un año antes. Bueno, ese mismo año del 75. La división generada por un grupo de panistas muy importante, seguidores de José Ángel Conchello, presidente anterior, que había buscado la reelección y que no lo había logrado, comienzan a provocar una división muy fuerte al interior del partido. Y entonces Efraín se retira. A mucha gente no le gusta, hay quienes viven tranquilos porque se fue Efraín, uno de los más grandes pensadores que ha tenido en su historia el PAN, por sobre quien pongan enfrente, no hay ningún problema. Y el partido entonces está totalmente fragmentado. Bueno, pues entonces no tenemos candidato porque nadie llega a esa mayoría. Ya para 1982, bueno, pues el partido retoma el trabajo, el partido sigue trabajando en el ámbito legislativo, sigue trabajando en otras cuestiones muy importantes, la cuestión interna, que durante esa segunda mitad de la década del 70 no se logra esta reunificación, ¿sí? Hasta que llega Abel Vicencio. Y Abel Vicencio comienza como armando un rompecabezas, jalando de cada una de las partes quienes se habían alejado. Creo que de alguna manera, yo lo estoy viendo, es lo que está tratando de hacer el presidente actual. O sea, Marco Cortés es lo que ha estado tratando de hacer. No es fácil, no ha sido fácil. Y para mí un gran logro, encontré para quien no me preocupa, fue que Ana Teresa Aranda dijera regreso al PAN. Para mí una de las grandes mujeres dentro del PAN era Ana Teresa Aranda. El día que se fue para mí fue algo muy doloroso, pero el día que regresó también fue muy feliz. Entonces, ese trabajo desde abajo fue el que hizo Abel Vicencio. Vamos a jalar a todos. Yo pienso, tal vez alguien piense lo diferente, que Abel Vicencio no es el gran pensador, pero sí era una hormiguita que trabajaba duro y sabía llegarle a la gente. Así de simple. Y en el 82, bueno, pues se demuestra cuando se alcanza el 15.68% de la votación. Ya Pablo Emilio tenía 60 años cuando es candidato presidencial. Manuel Cloutier, 1988, alcanza 3 millones. Si se fijan, aquí hay una cosa bien interesante. Él obtiene 3.700.000 votos y Maquio obtiene 3.200.000 votos. Cuando se va Pablo Emilio, de repente llegaba y decía, es que Maquio sacó menos votos que yo. Pues sí, pero fíjense en el porcentaje, 16.81 por el 15.68. ¿Qué ocurrió en México? Votaron menos, fíjense. Qué interesante. Un país en franco crecimiento. ¿Por qué? Porque los 80 fue de franco crecimiento poblacional, económico, todo lo demás. Pero no, resulta que votaron menos por Cloutier que por Pablo Emilio Madero. Ergo, desaparecieron muchos votos. ¿Dónde? No lo sé. A mí eso no me pregunten, yo no trabajaba en el IFE ni nada. Bueno, no existía el IFE, por cierto. Sería en gobernación. Hay que preguntarle al que es ahora muy honesto, o sea, Manuel Bartlett, seguramente sabe la película completa, seguramente. Y como ahorita ya es de la transformación de cuarta, seguramente va a decir, no, es que a mí me abusieron unos extraterrestres y quedó ahí un personaje que no era yo. Entonces, pues ya por eso no sé, seguramente. Entonces, bueno, Diego Fernández Ceballos llega al 25.94% de la votación con más de 9 millones de votos. La elección se va al mes de agosto, 21 de agosto de 1994, y tenía 53 años al día de la elección. Vicente Fox, casi 16 millones de votos, el 42% de la votación. La elección el 2 de julio del año 2000, y bueno, pues fue el día de su cumpleaños, o sea, tenía 58 años ese día. Felipe Calderón, votos reconocidos, 14 millones, bueno, casi 15, igual, 35.86,
que ahí es donde quedó la parte interesante, el punto y tantos, que fue sobre el ahora señor y dueño de todo. El 2 de julio del 2006, edad tenía 43 años al día de la elección. Josefina Vázquez Mota, candidata en el 2012, llega al 25.39% de los votos, que son 12 millones, casi cerca de los 13. 1 de julio del 2012, y la edad al asumir 51 años, al día de elección, perdón. Ricardo, votos reconocidos, 12 millones, nos vamos hasta el 22%. Esto es una cuestión ya de análisis político y no de historia. 1 de julio del 2018, tenía 39 años el día de la elección. Bueno, ahora para… ¿cómo ando de tiempo, Maggie? Ah, ok. Bueno, aquí yo tenía una presentación muy bonita, pero me di cuenta de que yo mismo, ahorita ya ves que les hablaba de la discriminación, y dije yo mismo, caray, pues como puse la presentación, al querer dar una posición importante a las mujeres, las estoy dejando a un lado. Y entonces digo, bueno, pues entonces vamos a presentar a hombres y mujeres en esta justa dimensión tan importante que han tenido dentro de toda esta historia y que se transformaron en hitos dentro de la historia del PAN. ¿Como cuáles? Bueno, las elecciones federales del 43 es la primera vez que el PAN participa en una elección a diputados federales. Carlos Septién García y Filogonio Mora son los dos que defienden su caso. Les va a sonar un poco raro, sobre todo a los más jóvenes, ¿qué es defender su caso ante el colegio electoral? ¿Qué es eso? Bueno, pues fíjense, como estamos en un país en el que las leyes eran una verdadera vacilada, resulta que, primera, la elección la organizaba, la validaba, bueno, no la validaba porque eso tiene que ver acá, pero la organizaba el gobierno, la Secretaría de Gobernación. Había que empadronarse para participar en la elección, no había una credencial única que yo pudiera tener y participar. Entonces, ¿qué ocurría? Que si yo me había empadronado para la elección del 43, tenía que volverme a empadronar para la del 44 si tenía yo elección en mi estado. Y luego para el 46, para la elección federal. Entonces tenía yo que estar constantemente yendo a afiliarme, a empadronarme más bien, para poder participar en las elecciones. Ese era un punto fundamental. Segundo punto, cuando ya se realizaba la elección, o el día de la elección también era un verdadero carnaval, ¿no? Se hablaba del ratón loco, de las, o como dijera el discurso aquel famoso, se quejan unas embarazadas, no, perdón, de urnas embarazadas, los tacos, los carruseles, bueno, una cantidad de cosas. De repente dicen, es que se robaron la urna. ¿Y cómo se robaron la urna? ¿Se la llevaron a su casa? No. Agarraban la urna, salían corriendo y a la mitad de la calle se tiraban de panza, literal, en la urna. Lo cual provocaba que se rompiera la urna y en ese momento quedaban inválidos todos los votos que estaban dentro. Aparte, cada partido tenía que pagar de su bolsa para la impresión de las boletas electorales, ¿no? Entonces, ese era otro punto importante, ¿sí? Y entonces, bueno, para 1943 existía una figura que era el colegio electoral. Y el colegio electoral no era otra cosa sino que, hagámoslo muy gráfico, de la mitad para acá obtuvieron el 80% de los votos en sus distritos. Ya ganaron, ya son presuntos diputados. Pero de la mitad para acá obtuvieron una cantidad muy representativa, muy importante de votos y alegan que ganaron la elección. Y entonces estos de acá le tienen que demostrar a estos de acá, que ya son presuntos diputados, que ganaron. Entonces se transforman en juez y parte. Yo que participé en una elección con el que está junto a mí, yo ya gané, pero él
que es igual a mí, porque participamos en la misma elección, él me tiene que demostrar a mí que ganó. Entonces un galimatías aquello. Bueno, pues llegaban y defendían ante el colegio, que era ante el pleno de la Cámara de Diputados, o los que ya habían ganado, o enfrente de los que ya habían ganado, tenían que demostrarles que habían ganado. ¿Sí? Y se dieron defensas extraordinarias. Extraordinarias. Digo, Juan José Rodríguez Prats compiló un libro, que por cierto hay algunas que están incompletas de las participaciones. No lo estoy criticando, simplemente digo que hay algunas en especial que son fundamentales, como una de Bernardo Batis, por allá en los 70s, que es muy, muy importante. La pueden encontrar fácilmente en el diario de los debates. Pero bueno, para 1943 llegan dos. Primero, Carlos Septién defiende magistralmente su triunfo en el distrito 1 de Querétaro. Evidentemente lo dejan hablar, le dicen ya pues bájate que te vaya muy bien. Y luego llega don Filogonio Mora, ¿sí? Un hombre que murió prematuramente, 2 años después aproximadamente, creo que murió en el 45, 46, a lo mucho, o más o menos por ahí, murió en los 40, para no hacerme bolas. Pero Filogonio Mora, yo lo he dicho muchas veces y creo que sí es cierto, este personaje que está aquí seguro le dio la patada para bajarlo, no lo dejaron hablar, lo dejaron subir, pero órale, llégale, que te vaya muy bien, adiós, no hay más, no necesito que me estés hablando aquí. 3 años después, la cosa cambia. Se logran 5 triunfos electorales en 5 distritos diferentes del país. Me van a decir, ¿por qué dice 5 si ahí están 4? ¿No? Bueno, tampoco hay nadie de Guanajuato, ¿verdad? Perdón, ay sí es cierto, ahí dice Guanajuato. Bueno, ¿quién fue el primer diputado federal panista de Guanajuato? ¿Quién? ¿En qué año? Pues probablemente más fácil saber en qué año o en qué época. Panista, que fue a la elección con el logo del PAN y ganó la elección. Para que vean cómo están los guanajuatenses, Chihuahua. ¿Mande? Mucho muerto, sí. Iba yo a decir, pero dije, van a decir que mi humor negro es muy malo. Entonces, bueno, no. Guanajuato obtiene en 1900, ¿Obregón? Ah, bueno, pues no. Aquí falta un personaje, por eso está un espacio aquí, miren. El distrito 1, en San Miguel de Allende, en aquel entonces, el PAN lanza, el PAN, si leen a Luis Miguel Rionda, no le crean, es que Luis Miguel Rionda, para quien no lo sabe, escribió una historia de la derecha en Guanajuato y escribe y dice que un personaje llamado Manuel Rocha Lazó ganó, papá de Salvador Rocha Díaz, ganó la elección en San Miguel de Allende por Fuerza Popular. Fuerza Popular que era la cara política de los sinarquistas. Pero, ¿qué creen? Que llegó un gran investigador, inteligentísimo, yo, sí, no me echo porras, ¿yo quién? No, me habló de la Cámara un querido amigo, Aminadab Pérez Franco, y me dice, oye, ¿cuántos diputados ganamos en 46? Y dije, pues, oye, ¿cómo me preguntas eso? Pues si ya lo sabes, ganamos 4. Dice, no, revisa bien, pues, ya revisé, no, ganamos un 5º diputado. ¿Quién es ese 5º diputado? Bueno, pues Manuel Rocha Lazó. Y entonces dije, bueno, vamos a investigar. Y me fui, eso sí lo digo yo en primera persona porque yo fui, al archivo de don Manuel. ¿Y qué creen? Que me encuentro una carta de Manuel Rocha Lazó agradeciéndole al presidente del PAN que el PAN lo haya hecho su candidato. Su candidato, el candidato del PAN, no el candidato de Fuerza Popular, no el candidato del sinarquismo. Porque dicho sea de paso, donde había eventos o donde había cosas en las que estaba el sinarquismo y el PAN, terminaba en golpes. Iba a decir otra cosa. Entonces, no era el candidato sinarquista, era el candidato del PAN. Por eso falta aquí, en este espacio, Manuel Rocha Lazó. ¿Pero qué ocurrió?
Cuando ahora de repente vemos a la Cámara que, híjole, ya se brincó uno, qué desgraciado, no piensa en los fundadores. No, pues desde acá eran, desde aquí empezaron. Y lo peor es que está junto a Aquiles Elordi, que después también se fue, pero bueno. Entonces, de un plumazo perdió el 20% antes de llegar a la Cámara, porque desde Guanajuato se les escondió a los panistas, Manuel Rocha. Y cuando llega al colegio electoral, el primero que pasa es Manuel Rocha. Medio defiende su caso, lo dejan pasar y se va a esconder detrás o en las curules finales detrás de los priistas. Es muy interesante, y aquí puede que suene que voy a hablar mal de don Manuel, pero pues ni modo. Don Manuel mismo dice, no volvamos a hablar del tema. Y nadie volvió a hablar de Manuel Rocha Lazo en la historia del PAN. Yo creo que es importante para que nos demos cuenta de que estamos en esta posibilidad de no cumplir con lo que estamos prometiendo. ¿Sí? El PAN tenía 5 diputados en 1946 y en menos de 15 minutos terminó en 4. Lo hicieron candidato externo del PAN, pero era el candidato del PAN. ¿Sí? Desde entonces no aprendemos. Bueno, Guanajuato se corrigió. Ahí van más o menos. Nada más que hay que cuidar a los muertitos porque ya estuvo, bueno, pues ¿qué pasó? No, pues sí, los tienen bien cuidados, pero en la morgue, pues qué chiste. Bueno, no, perdón. No, pues sí, pues va a decir igual, sí, pues tienes unas tías bien paradas en Guanajuato, pues qué chiste. No, bueno, vamos ya, perdonen por la broma, pero los primeros 4, ahora sí, después de la aclaración, estos primeros 4 diputados trabajan de manera muy intensa, muy fuerte. Resulta que presentan 15 iniciativas, específicamente 15 iniciativas. La primera tiene que ver con reforma agraria. La segunda, el 24 de diciembre de 1946, tiene que ver pues nada más con el voto a la mujer a nivel municipal. Dicen por ahí que por algo se empieza. Y el PAN, un partido fundado con un altísimo sentido municipalista, llega y dice, señores, vamos a empezar a trabajar del municipio. ¿Cómo podemos unificar las cosas? Yo me pregunto, Guanajuato no empezó a ganar, no empezó ganando la gubernatura, empezó ganando León. San Pancho, pero es San Pancho. Pues no es lo mismo que León, digo. Lo que me van a decir, y el PAN perdió la capital, cuando le hemos ganado, hombre, pues la ganamos 2 veces y ya la volvimos a perder, pues ya la volvimos a ganar, qué bueno. Pues sí, pero ¿cuántas veces hemos ganado León en correlación a lo que hemos ganado Guanajuato? Ok, entonces, pero lo más importante es que sí, San Pancho se gana. Es importante porque se empieza desde abajo, se empieza a luchar desde abajo. ¿Qué nos pasó en Michoacán? Que sí, ganamos el primer municipio, pero después empezamos a decirle a todos los panistas, miren qué buenos somos los michoacanos, ganamos el primer municipio, ganamos el primer diputado, ganamos el primer diputado federal y local. Sí, tenemos la primera candidata a una alcaldía. Y luego, yo creo que el panista michoacano, o los panistas michoacanos tenemos que entender pues que no es la historia la que nos va a decir en este caso que podemos ser muy buenos, o no es la historia la que nos va a otorgar los premios. La historia va a ser la que nos va a ayudar a entender cómo llegar a los triunfos, que eso es muy diferente. Y entonces, bueno, pues esa segunda iniciativa, creo que es la segunda, tiene que ver con el voto de la mujer. Y decía, bueno, algo así como viene ahora, la mujer tiene participación activa y pasiva dentro de, puede votar y ser votada en las elecciones municipales. Y bueno, al final de cuentas, pues llega al Congreso. Ahora, la primer diputada federal, aquí yo la había aventado a otro lado, junto con las otras mujeres que ya habían sido las primeras, no. Y dije, bueno, ya puse a los primeros diputados, pongamos a la primera diputada, que es Florentina Villalobos en 1964. Pero no solo es la primera diputada federal electa por el PAN,
Fue la única que ganó de mayoría en esa elección. La única. Por Parral, en Chihuahua. Fue la única, Florentina Villalobos. Que todavía vive muy desmejorada, pero todavía ahí anda. ¿Sí? Y fue la primera vicepresidenta de la Cámara también. Bueno, los primeros candidatos, la primera candidata y el primer candidato a una alcaldía. Primero fue Carlos Zorrilla, 1940, en Tampico, Tamaulipas, y la primera mujer, Delfina Botello, en Tacámbaro. ¿Por aquí vi a alguien de Tacámbaro? ¿Estaba por aquí? Sí, ¿no? ¿verdad? Ok. La primera mujer fue Delfina Botello. Carlos Zorrilla es candidato al mismo tiempo que hay candidato en la elección ese mismo día en Guadalajara y en Monterrey. Se le considera el primer candidato porque su asamblea fue la primera, no por otra cosa. Digo, tal vez en una presentación después pues, pondría a los otros dos candidatos, el candidato de Monterrey y el candidato de Guadalajara. Pero bueno, para que lo veamos así, pues es el mismo día, pero el primero que se eligió fue a Carlos Zorrilla. Y luego Delfina Botello, tras aprobarse la modificación, que bueno, la guardaron como 15 minutos, la volvieron a sacar y se lanzó la propuesta para la elección de 1947, local en Michoacán. Delfina Botello es la primera en llegar a esta candidatura. Al mismo tiempo en que estaba terminando su gestión, bueno, no, estaba en su gestión el primer presidente municipal panista. Esta Delfina Botello, esta mujer, no solo fue la primera, sino que demostró la fuerza con la que se tiene que defender lo que se asume como propio. Las mujeres de Tacámbaro, que están ahí entre Tierra Caliente y la Sierra, hay quien dice que llega uno a Tacámbaro y en la fuente, en la pila de la plaza, se para uno de un lado, toca el agua, está fría, y se para del otro lado y está caliente. Dicen. Pero lo que sí les puedo decir de Tacámbaro es que los árboles de un lado de la plaza son de sierra y los árboles del otro lado de la plaza son de tierra caliente. Ahí sí se ve, en la flora se ve perfectamente la diferencia. Entonces, son mujeres aguerridas, son mujeres fuertes. Estuvieron a punto de quemar la presidencia municipal de Tacámbaro en 1947. Sí, o sea, ahora sí, como dijera Diego, el viejerío se puso duro, ¿no? Seguimos. El primer gobierno municipal panista es el de Manuel Torres Serranía en 1947 en Quiroga. La elección fue en el 46, el inicio de gestión era el 1 de enero de ese año. Luego, Norma Villarreal es la primera mujer que fue presidenta municipal en San Pedro Garza García en 1967. Sí. ¿Ya le regresé? No se enojen. Es que yo ya no tengo tiempo. Ya Maggie ya me está presionando. Y Armando también. Ok. ¿Ya? ¿O se quedaron quejándose? Que así somos en el PAN, que nos quedamos quejándonos y cuando dicen ahora sí ya, no, espérate, pues ya, ok. ¿Puedo? Ok. Bueno, primer candidato a gobernador en 1944, don Aquiles Elordui García. Y la primera mujer, también en Aguascalientes, en 1962, Madre Rosario Alcalá. ¿Sí? ¿Puedo? Gracias. Primer gobernador panista, Ernesto Rufo Appel en 1989 en Baja California y 1989 y Marta Erika Alonso en Puebla, la primera mujer. Fíjense que la verdad lo que más coraje da es que nos costó un trabajo para que llegara una mujer y luego se accidenta. Bueno, pues ni modo. Pero bueno, el PAN ya tiene una mujer gobernadora. Aunque ya no esté, pero fue la primera mujer gobernadora. Diputados locales. Para 1947
venido de la elección del 46, don Alfonso Hernández Sánchez, en Michoacán, por el Instituto de Zamora, logra la primera diputación local del PAN. De 1947 a 1967 no hubo ni un solo diputado local en el país, panista, ni uno solo. ¿Será que se la pasó jodiendo al gobernador y el gobernador les dijo a los demás, ya no dejen pasar a los panistas porque estorban demasiado? Hay reseñas muy interesantes de cómo el diputado Hernández Sánchez traía mecate corto al gobernador con la cuenta pública, con el presupuesto y con varias otras cosas, más que siempre estaba ya el pobre asoleado. Para hasta 1975, perdón, me equivoqué, ok, Soledad Ávila, en Naucalpan, en el Estado de México, logra esa primera diputación local por parte de una mujer panista. El primer candidato entre los primeros, candidatos al Senado, Rafael Preciado fue uno de los primeros. Pero Rafael Preciado, desgraciadamente por cierto, no puse foto de él, pero bueno, lo conocemos. Bueno, este señor, Emilio Madero González, papá de Pablo Emilio Madero, era hermano de, como le dice Macario Esquetino, don Panchito Madero, el presidente. Entonces, él fue el primero por Coahuila en 1946, o uno de los primeros, ¿sí? Fueron más de 15 candidatos al Senado en ese año del 46. Y Jovita Granados es una de las primeras también, porque coloqué a Jovita Granados, que incluso es candidata a senadora suplente, bueno, pues porque es la más emblemática del norte del país, ¿sí? Jovita Granados, que es quien invita a Florentina Villalobos al PAN, es una de esas mujeres que modifican la realidad del partido, que la hacen ser hacen al partido tener una imagen muy fuerte, incluso yo le diría de apostolado, que el apostolado es ir a buscar poco a poco cada persona, gente por gente. Esa era Jovita Granados y por eso está aquí. El primer senador fue don Héctor Terán en 1991, ¿sí? Y la primera mujer fue Carmen Volado por Tamaulipas en 1994. En la siguiente elección, esta sí no pasó tanto tiempo. Y bueno, esto es nada más importante. Este es un volante de mano, ¿sí? ¿Perdón? Ah, ya. ¿Ok? Y bueno, recuerden que este es el distintivo electoral de Acción Nacional. Este distintivo debe ser del 48 más o menos, aproximadamente. No tengo la fecha exacta, honestamente. Y bueno, aquí un día, recuerdo, me lo dijo María Elena Álvarez, decía, esa es tu foto distintiva. Probablemente sí, pero porque aparte de todo, pues es michoacana y es una de las más grandes mujeres que ha tenido el PAN en su historia, pensadora, luchadora, entregada, y es María Ignacia Mejía. Y ella lo escribió en 1947, porque una boleta electoral en manos de una mujer es garantía de patria. Y bueno, tenemos que al final de todo esto darnos cuenta de que hay que seguir continuando, como lo dijo Bonifacio Ramírez, en 1940. Y Mejía Villa. No tiene el Villa, pero ahí debería decir Villa después, porque también tuvo madre seguramente. Sí, a mí cuando me dicen Gerardo Ceballos también soy Guzmán, ¿eh? También tengo madre, gracias a Dios. ¿Ok? Ay, no, me equivoqué de lado. Y muchas gracias. Con eso concluyo. Si hay alguna duda, está sobre.